Bien, iniciamos entonces con lo que es los síntomas y signos generales. María, ya puedes comenzar. Buenas noches, licenciada y compañeros. Les voy a explicar sobre los síntomas y los signos generales, donde les voy a mencionar sobre el dolor, la hemorragia, la fiebre, edema cutáneo y prurito también de bochornos. Siguiente. Siguiente, dice. Hola. María, ¿pueden ver? Vamos a empezar con dolor o quieres que adelante más? No siga nomás, dice. Ya. Ahora les voy a hablar sobre el dolor, que está definido como toda experiencia sensorial y emocional desagradable, relacionada o no a un daño tisular. En su etiología, existen diferentes causas para que se produzca el dolor, como por ejemplo los estímulos, ya pueden ser, digamos, externos, como los agentes mecánicos, ya sea por traumatismo o algún tipo de golpe, o también pueden ser químicos, como tener contacto con algún tipo de sustancia o ácido, o también físicos por algún tipo de, digamos, torceduras o lesiones. Como pueden ver en la imagen derecha, en ahí se puede explicar un poco de la vía sensitiva del dolor, donde empieza con un estímulo externo que va a afectar a una parte del cuerpo, o también puede ser a diferentes partes, donde en esa parte del cuerpo existen diferentes receptores, como ser terminaciones nerviosas libres o nociceptores, que van a llevar la información aferente de este estímulo hasta los centros de control. Van a pasar por las astas posteriores de la médula espinal, donde se van a decusar y van a ir ascendiendo a través del tronco, como ser la médula oblongada, el puente, el mesencéfalo, de ahí al tálamo, y luego van a llegar hasta la corteza cerebral, específicamente en la corteza, en el lóbulo parietal. Siguiente. Siguiente, dice. Respecto a los tipos de dolor, se encuentran dependiendo al punto de vista clínico, como ser el agudo o el crónico. El agudo es aquel dolor que se va a presentar al menos 2 semanas, entre ese lapso, mientras que el crónico va a ser el que se va a presentar más de 2 semanas a 3 semanas, meses, donde el dolor, un síntoma se va a convertir en una relación con respecto a una enfermedad ya. También existe el dolor respecto a su origen, como ser el neuropático, que es el que se va a presentar a nivel de las vías nerviosas, como por ejemplo a nivel de los nervios cubital, del radial. También existe el psicógeno, que va a afectar a nivel más que todo psicológico, donde el paciente va a presentar ansiedad o depresión, que va a estar relacionado a algún tipo de daño tisular, como por ejemplo la varicela. En el somático hace referencia al dolor que se presenta en los músculos, las articulaciones, ligamentos, y el visceral ya es un poco más profundo, que va a afectar tanto órganos internos. Y existe también de acuerdo a la estructura que va a afectar, como ser localizada, irradiada o referida. Localizada ya es un dolor muy puntual, es decir, epicrítico, que se va a presentar en una parte del cuerpo, ya sea de manera superficial. El irradiado es el que va a ir primero por el nervio y va a afectar otra parte del cuerpo, como el nervio ciático. También el referido hace referencia al dolor que se va a expresar de una manera superficial en una parte del cuerpo, pero que no está haciendo referencia exactamente al dolor de origen. Ahora, de acuerdo a
a la frecuencia del dolor se encuentra de alta intensidad y de baja intensidad. De alta intensidad es un dolor muy actual que se va a presentar de mucha frecuencia, va a afectar las actividades de la vida diaria y va a generar una impotencia funcional, mientras que el de baja actualidad ya es un se presenta con tanta intensidad, no afecta tanto las actividades de la vida diaria y es un dolor soportable. Siguiente. Entre las características semiológicas debemos tomar en cuenta la ubicación del dolor, si es un dolor local o general. Es decir, local si va a afectar, digamos, por ejemplo, la mano, o general cuando va a afectar, digamos, todo el miembro o la mayor parte del cuerpo. También debemos tomar en cuenta el carácter del dolor, es decir, si va a ser constrictivo, como por ejemplo va a ser un dolor que va a sofocar. Y pungitivo es aquel dolor que va a ir en forma de punzones. El urente es un dolor ya un poco quemante. También hay dolores sordos que van a ser lentos, mejor dicho, leves, pero sí van a continuar, como por ejemplo el cáncer. Los factores que lo agravan también debemos tomar en cuenta, como por ejemplo el esfuerzo físico, los alimentos que uno ingiere, y los factores que lo alivian serían de acuerdo al reposo, al tipo de medicamentos que uno toma para generar la analgesia o los medios físicos. Y también debemos tomar en cuenta la actitud del enfermo. Es decir, si es que el paciente cuando ingresa, digamos, a gabinete, si es que va a querer que lo toquen o si es que va a estar un poco temeroso. Siguiente, por favor. En las técnicas de valoración, las vamos a tomar en cuenta de acuerdo a la hipoestesia o a la hiperestesia del paciente, donde se van a encontrar diferentes escalas, como la escala descriptiva simple, donde vamos a tomar en cuenta valores numéricos. Que va a ser 0 es una ausencia de dolor, de 1 a 3 es un dolor leve, y de 4 a 7 es un dolor moderado y de 8 a 10 ya es un dolor severo. También la siguiente escala que vamos a tomar es la escala análoga, que es la escala de EVA de 0 a 10, que varía de 0 a 10, 10 centímetros de distancia, pero esta ya va en una forma ascendente. Igualmente tiene los mismos valores que la escala descriptiva. Y la otra escala es la escala visual o de la cara, donde el paciente nos va a referir el dolor que siente a través de las imágenes que va a poder observar o ver, donde ahí está la ausencia de dolor igual, si es leve o moderada, o la intensa, o el dolor que es un poco más duro, más fuerte. Y de acuerdo al alivio del dolor, se va a encontrar solo 4 escalas, que sería el 0, que es sin alivio del dolor, el 1, que es un alivio leve, el 2, que es un alivio parcial, y el 3, que es un alivio completo. Siguiente, por favor. En las patologías asociadas con el dolor es amplio la relación que tienen, pero algunas enfermedades o algunos dolores suelen terminar en algias y también está relacionada con los aparatos y los sistemas, como por ejemplo hay lumbalgias, que es el dolor a nivel de la región lumbar, las cervicalgias a nivel de la región cervical de la columna, dorsalgias igual a nivel dorsal o torácico, y las neuralgias son los dolores a nivel de las vías nerviosas, las isquemias que tienen relación con el dolor que se va a presentar cuando no hay una bastante irrigación sanguínea. También en la claudicación hay presencia de dolor, en el miembro fantasma, incluso en el cáncer.
Siguiente. Ahora la hemorragia. La hemorragia es la salida de la sangre de los vasos sanguíneos, que es por ruptura accidental o espontánea. En su etiología puede ser causada por traumatismos, ya sean por cortaduras o por algún tipo de punzones que va a sufrir el paciente, ya sea de manera superficial. También las lesiones a nivel de los tejidos o las patologías adquiridas, como la hemofilia o las alteraciones en la sangre. También está relacionada con las aneurismas, donde los vasos sanguíneos, o sea, van a aumentarse y van a lesionarse, y así va a aumentar la hemorragia a nivel, ya sea a nivel craneal. Siguiente, por favor. En los tipos de hemorragia se encuentran de acuerdo a la lesión en los vasos sanguíneos y de acuerdo a su localización. De acuerdo a la lesión en los vasos sanguíneos se encuentra la arterial. La arterial es una sangre, mejor dicho, la sangre se va a presentar de una manera más brillante y su flujo va a ser abundante. También va a salir de manera intermitente, es decir, que va a salir con las pulsaciones de acuerdo a la frecuencia cardíaca. Y en la venosa ya es una ruptura a nivel de las venas, donde la sangre ya es más oscuro y el flujo de la sangre puede ser continuo y abundante. Mientras que en la hemorragia capilar ya se presenta de una manera más superficial, donde la sangre igual es rojo y es poco abundante el flujo de sangre. Mientras que en la hemorragia interna se va a producir en el interior del organismo y va a acumularse en los orificios del cuerpo, como ser digamos, en el recto o en los oídos o en la región abdominal o en esta parte, como la ve, a nivel articular, en una parte del cuerpo donde se ha producido la lesión. También de una manera externa ya es más superficial y se genera por heridas, por punzamientos o por cortes. Siguiente, por favor, Luciana. En las características semiológicas se encuentran de acuerdo al si es leve, moderado o masivo. También si es aparente o inaparente, es decir, si es que aparente cuando se va a presentar de manera externa o inaparente ya es de manera interna, donde no se lo puede observar tanto. También de acuerdo a las alteraciones hemodinámicas. Ya. Ahora, en las técnicas de valoración, vamos a tomar en cuenta la anamnesis, donde vamos a recabar todos los datos de acuerdo, del paciente, su historia clínica, si es que ha tenido algún tipo de patologías, de acuerdo a si son familiares o personales, su tipo de forma de vida, los ejercicios que realiza, o si es que la lesión que se ha producido ya es de tiempo. También la inspección que se va a realizar de acuerdo a la lesión, si es superficial o profunda. No, la inspección era la observación y la palpación es ya directo el toque que se va a realizar en la región que está afectada. También vamos a realizar los exámenes hemolíticos complementarios, como ser la tomografía o el endoscopio. Y hay una prueba más que se realiza de acuerdo a si el paciente ha perdido harta sangre o moderada o ya es más masivo. Como por ejemplo, hay una pérdida menor del 15%, donde la pérdida es ligera y también se genera una taquicardia que no es tan fuerte. Y en la pérdida del 15 al 30% hay una taquicardia con una disminución de la presión arterial. Y en la pérdida de 30 a 40% de la sangre se va a presentar la taquicardia con hipotensión, alteraciones sensoriales.
en la pérdida que es más del 40%, hay una taquicardia con hipotensión severa. Y si no se va a corregir esto, puede generar la pérdida de conciencia e incluso el paro cardíaco. De acuerdo a las patologías que están asociadas con la hemorragia, se encuentran las petequias, como observan en la primera imagen, que son ya lesiones en forma de puntitos. También está la epistaxis, que es la hemorragia nasal. Y en la tercera imagen se encuentra la púrpura, que es una lesión hemorrágica en la piel y en las mucosas. Y la melena, que es la eliminación de la sangre ya sea por el recto, que se va a originar en el tubo digestivo superior. Y la hemoptisis es la expulsión de la sangre por la boca. La hemobilia, que es la sangre del tracto biliar. La hemotórax, que es la acumulación de sangre en la cavidad pleural. Y la hemoturia, que es la pérdida de sangre por la orina. Ahora la fiebre. La fiebre es la elevación anormal de la temperatura corporal que va más allá de los 36.9 grados centígrados si la tomamos de la región axilar o más de 37.2 si la tomamos de la región bucal, que va a alterar la termorregulación del hipotálamo. En su etiología se encuentra de una manera infecciosa y no infecciosa. En la infecciosa se va a presentar por algún tipo de bacterias, por virus, parásitos, hongos o riquezas. Y en las no infecciosas es la que se van a presentar por algún tipo de enfermedades neoplásicas o afecciones inmunológicas. También por infartos o traumatismos por atrición. También se va a presentar por el consumo de drogas o por mesenquimopatías, que esta mesenquimopatía afecta a nivel del tejido conectivo, como por ejemplo la lupus. Liz, ¿se escucha bien? María, sí te escuchamos, pero pareciera que hay una bolsita mientras hablas. No sé si es tu micrófono. ¿Cómo, Lisa? Cuando hablas, pareciera que rozara algo como si hubiera una bolsita frotándose. No sé si es tu micrófono. Eso, eso. Hola, ¿ahora se escucha bien? Ahí mejor. Ahí mejor, María. Ya. Siguiente, por favor. En los tipos o clasificación se encuentra de acuerdo a la intensidad, según la duración y según su evolución. En la intensidad puede ser leve o también febrícula, donde va a presentarse entre los 37.5 grados a incluso 38 grados. En la moderada es entre los 38 y 39 grados centígrados. Y en la severa ya va por encima de los 41 grados centígrados, donde también si es que va a ir ascendiendo, puede provocar un daño cerebral permanente, o también si es que llega alrededor de los 43 grados centígrados, puede provocar la coma y muerte. Y de acuerdo a su duración, agudo, si es que va a durar al menos una semana, o subagudo entre una semana y 2 semanas, crónico cuando ya va a ir por encima de las 3 semanas y los meses. De acuerdo a su evolución, se encuentra la fiebre continua, como pueden ver en la primera imagen, que hay cambios de temperatura que son menores a 1 grado. Y
afecta tanto en la mañana como en la tarde, como por ejemplo la neumonía o tifus. Y en la fiebre remitente, que es em, en esta hay variaciones de la temperatura que son superiores a 1 grado y sin llegar a lo normal. Y en la fiebre intermitente ya hay variaciones diarias de la temperatura que llegan por momentos a lo normal y luego vuelven a descender y luego vuelven a aumentar. En la fiebre séptica hay variaciones de la fiebre que va de acuerdo a la intermitente también, como por ejemplo la fiebre tifoidea. Y en la fiebre recurrente hay alteraciones por varios días con otros tantos de temperatura normal y vuelve a otra vuelta a ascender, se mantiene y luego vuelve a descender. Siguiente, por favor. Lice, ¿sigue? ¿Nos escucha? Sí, no, te escuchamos bien, o yo te escucho por lo menos bien. ¿Por qué? No por nada. Ya, seguir. En las características, dice, en la imagen no se ve bien Las los características títulos semiológicas. A ver, semiológicos. Ah, sí. ¿no ves? Ya, ahora yo creo que ya. Sí, ya, gracias, Lisa. En las Voy a iniciar características tu imagen. semiológicas se encuentran los síntomas. Vamos a encontrar primero malestar general, palidez, cefalea y los escalofríos. También hay un decaimiento y el paciente va a sentir esa sensación de sed, la sudoración y de acuerdo a los signos vamos a observar facies febriles, es decir, la expresión que va a presentar el paciente, como por ejemplo ojos brillosos, va a haber un eritemas que se encuentran a nivel de la piel ya, también la taquicardia donde hay un aumento de la frecuencia cardíaca, incluso la polipnea donde va a haber muchas respiraciones por minuto. Ya. También la disminución de la presión arterial y el paciente va a orinar de una manera escasa y oscura. Siguiente, Lisa. En las técnicas de valoración, vamos a encontrar primero la anamnesis, donde igual debemos recabar esa información del paciente, preguntarle si es que no ha tenido algún tipo de enfermedad ya de base, de acuerdo también a sus formas de vida, de ejercicio que realiza, su consumo de alimentos, la duración de la fiebre, los factores que inician esta fiebre o qué es lo que lo inicia y cuánto tiempo más o menos dura o si es que es por alergias o algún tipo de animales de compañía que tenga. Y en la inspección vamos a palpar, mejor dicho, a observar, como les decía, las fases del paciente, las posiciones que genera, si es que deambula bien o no. Y en la palpación vamos a tocar con la región de la mano, exactamente con la región dorsal. Incluso también se puede palpar con la articulación interfalángica cuando las manos están en flexión. Y vamos a valorar con el termómetro, donde de acuerdo a la zona que nosotros vamos a valorar, ya sea oral, rectal o axilar, en la oral la vamos a realizar en la región sublingual, aproximadamente lo vamos a dejar como 4 minutos en ahí el termómetro, mientras que en la rectal va a haber una variación de 0.5 a 0.8 grados centígrados, que va a ser mayor a la temperatura oral. Y en la temperatura axilar
Se va a utilizar esta ya sea en niños o en adultos y vamos a poner durante 5 minutos en la región axilar, donde hay ya al menos una disminución del 0.5 de acuerdo a la temperatura oral. También vamos a valorar con el estetoscopio, porque la fiebre como genera alteraciones a nivel de la presión arterial, la frecuencia cardíaca, entonces es necesario valorar tomar en cuenta esos aspectos. También hay pruebas complementarias que vamos a realizar, como por ejemplo el hemograma, que es el estudio sanguíneo para ver la presencia o el recuento de leucocitos. Siguiente, por favor. En las patologías asociadas podemos observar la neumonía, el tifus, la tuberculosis, también los resfríos o el VIH o las leucemias, incluso los herpes, donde estas patologías lo que tienen en común es que igual se va a presentar de algún cierto grado la fiebre. Siguiente. Ahora el edema cutáneo, que es la acumulación anormal de líquido intersticial y se genera por la retención de agua y de sales en los tejidos. Exactamente la sal que se va a encontrar a nivel de acumulación en los tejidos son el cloruro de sodio. Siguiente, por favor. En la etiología se puede deber a el edema, alteraciones de la presión hidrostática y coloidos osmótica, donde se puede observar en la imagen. Para ello necesitamos la presencia de los vasos sanguíneos y de los vasos linfáticos, donde en este caso hay alteraciones que no van a permitir la libre difusión entre el líquido a nivel de los vasos sanguíneos y los vasos de la linfa, que se puede deber también al sedentarismo o al sobrepeso, incluso al consumo de sal. También se puede deber a la obstrucción venosa, como ven en la segunda imagen, que puede ser también a la presencia de varices, que igual no van a permitir, o sea, se va a acumular igualmente el líquido y no van a permitir su libre transporte. Incluso a agentes mecánicos o químicos o microorganismos, ya sean como las bacterias o algún tipo de virus. En los tipos o clasificación se encuentra la ubicación, que debemos tomar en cuenta de la localización, si es de manera local o generalizado. Si es de manera local, se va a generar, por ejemplo, en una parte solo del cuerpo, ya sea en los pies o en las manos, mientras si va a ser generalizado, ya se va a presentar en todo el miembro. Y de acuerdo a su magnitud, se va a encontrar en diferentes grados, exactamente en 4 grados, como es en el grado 1, cuando realizamos la presión, va a desaparecer esta presión de manera inmediata y la piel va a volver a su estado normal. Pero en el grado 2 hay una presión que va a desaparecer alrededor de 15 segundos. En el grado 3, cuando se realiza la presión, hasta diríamos 6 milímetros, vuelve a su forma normal, aproximado 1 minuto. Y en el grado 4 ya hay, cuando igualmente realizamos la presión a nivel del tejido superficial, lo hacemos de una manera más profunda, alrededor de 1 centímetro, donde va a persistir esta profundidad o este ahogamiento alrededor de 2 a 5 minutos, que es la última imagen que mayormente se la conoce como el signo de Godet o fobia. En las características semiológicas, respecto a los síntomas,
el paciente va a presentar dolor, pesadez, incluso dificultad de desplazamiento, pero esto varía de acuerdo a la estructura que está lesionada, porque incluso hay edemas a nivel cardíaco, a nivel de la pleura, y en los signos lo que vamos a observar nosotros es la tumefacción, es decir, el grado de inflamación que se va a generar a nivel del tejido, a nivel del cuerpo, donde hay la piel brillante, como se lo observa, y las fobias. Y en las técnicas de valoración se encuentra la anamnesis, donde vamos a preguntar al paciente la frecuencia, digamos, en la que realiza la orina o micción, los cambios en la diuresis, el tipo de trabajo que realiza, las dietas, o si es que hay algún antecedente familiar o personal que tenga. También vamos a observar el grado o la región en la que se encuentra lesionada con el edema. Incluso vamos a palpar, como les había mostrado en la otra imagen para la valoración, donde vamos a ver, vamos a tocar en la región para ver si es que realiza o regresa a su manera normal de acuerdo al tiempo, ya sea en segundos o en minutos. Y en la valoración también vamos a valorar su localización, la consistencia que tiene, la coloración, incluso la temperatura y si es que es hiposensible o hipersensible. Ahora, en las patologías asociadas podemos encontrar los linfedemas, que es la primera imagen que se encuentra en la parte superior, donde el edema es localizado ya sea en las extremidades inferiores, donde se deprime, cuando nosotros tocamos, hay una depresión poco o nada, que no afecta casi nada, porque ya está este edema de una manera un poco más dura, que se puede deber a traumatismos o a obstrucciones venosas o linfáticas. Y en la segunda imagen, que es los lipedemas, se va a observar en el sistema linfático un tipo de bloqueo por la grasa. Y en el edema renal, este edema ya es más pálido, más blando, con la permeabilidad glomerular que está aumentada. Y en el edema cardíaco ya es más duro el edema, donde va a reducir en reposo o en manera nocturna. Y hay una retención anormal del agua y la sal. Y en el edema cirrótico ya va a comprometer la piel y el peritoneo que va a recubrir la región abdominal. Como pueden ver, ya va a ser en la región abdominal un poco más elevada esa parte. Y en el mixedema es por la acumulación de mucopolisacáridos hidrofílicos que se debe por una deficiencia de la función tiroidea y no hay signo de Godet porque el material no se desplaza fácilmente. También se va a generar de una manera idiopática, donde suele presentarse en mujeres que van a experimentar variaciones de peso durante el día y se puede deber a traumatismos hormonales con el aumento de la permeabilidad capilar. Y en el edema carencial es por la falta de ingestión de proteínas o por mala absorción de estas. Ahora el prurito, que está definida como la sensación cutánea que va a provocar deseos de rascarse. Y de acuerdo a su etiología, se